Entonces comenzamos con la parte número 2. Pero antes le quería mostrar, cuando hablé del efecto fotoeléctrico, cuál era uno de los experimentos al que me refería cuando decía que aparece todo esto de los experimentos de Hertz y Wallach, que eran la bobina, el capacitor, las esferitas donde descargaba el capacitor, ¿no? Y este otro aparato que era el receptor. Acá quizás se ve mejor el capacitor, donde descarga el capacitor. Acá se generaba una onda electromagnética y viajaba hasta el aparato receptor, que era simplemente un arco metálico y dos puntas de donde saltaba una chispa. Bueno, acá la chispa saltaba entre dos puntas bien separadas, mientras que acá las puntas tenían que estar bastante más juntas, casi tocándose. La chispa era muy débil porque, bueno, la energía que salía de acá se diseminaba por todo el espacio. Acá llegaba una parte de esa energía. La chispa era bastante más débil y se intensificaba si esto estaba como se muestra acá. O sea, si cuando acá salta una chispa, esa luz violeta que sale de esa chispa ilumina estos electrodos. Bueno, eso es lo que observaron estas personas, ¿no? Básicamente Hertz. Y bueno, y acá lo tienen al señor Philipp Lenard para que lo conozcan, ¿no? Bueno, entonces eso es por un lado. Vamos a ir al otro Power, la segunda parte, donde estaría las explicaciones más técnicas del fenómeno. Entonces nosotros estamos, como dije al principio de toda esta clase, estamos estudiando el efecto fotoeléctrico en los metales. Pero vuelvo a repetir que este fenómeno se da no solo en los metales, en los gases también se puede dar el efecto fotoeléctrico, en general en cualquier sustancia. Entonces, para entender o para ir explicando... Sí. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bueno, entonces sigo. Para entender o ir explicando cómo se teorizó sobre este fenómeno, entonces vamos a poner acá la imagen que se tenía en ese momento de lo que podía ser un metal. Había modelos relativamente sencillos. Uno de los sencillos era el modelo de Drude, que, bueno, decía el metal consiste así en iones, o sea, cargas positivas, y electrones que están muy pegados a esas cargas positivas, que son esta franjita oscura que se ve acá, y hay otros electrones, uno o dos electrones, que están como apantallados por estos electrones mismos. Quiere decir que estos electrones no sienten tanta fuerza del núcleo y pueden viajar, moverse por la red esta libremente. Eran los electrones de conducción. Entonces uno puede dibujar un modelo de potencial electrostático, que claro, que donde uno tiene cerca de los núcleos el potencial es infinitamente negativo, y entre núcleo y núcleo alcanza un cierto máximo. Es decir, tal cual uno lo veía en esos gráficos de potencial de la física 1, si el electrón tiene, por ejemplo, este nivel de energía, bueno, puede andar entre esta posición y esta posición, digamos, ¿no? No sé si recuerdan los gráficos de la física general o de la siguiente física, creo que la física 1, la mecánica. Uno ponía un nivel de energía y eso me daba el recorrido que
podía hacer el electrón. O sea, qué sé yo, con este nivel de energía me puedo distanciar del núcleo esta cantidad para cualquier lado, ¿no? Si el electrón tiene este nivel de energía, bueno, ese nivel de energía le permite al electrón recorrer la red, o sea, salir de su núcleo vecino y visitar otro núcleo y visitar toda la red, andar caminando por toda la red metálica. O sea, el electrón deja de pertenecer a un ion y se puede mover entre el resto de los iones. Pero claro, todavía con esa energía, por ahí no tiene energía como para salirse del metal. Hasta que uno le pone una cierta cantidad de energía que se llama función trabajo, así se llama, función trabajo, y esa energía le permite al electrón salir de la estructura metálica, o sea, ya no sentir la fuerza eléctrica del núcleo. Bueno, la fuerza eléctrica siempre la siente, lo que pasa es que si yo le doy una patada suficientemente fuerte, puede ser que esa fuerza no alcance para frenarlo y el electrón se va y sale del núcleo, ¿no? Como cuando un cohete uno le da la velocidad suficientemente alta como para escapar de la Tierra, ¿no? Escapar al potencial gravitatorio. A partir de ahí, si yo le pongo más energía, por ejemplo, si la energía que absorbe el electrón es toda esta, bueno, entre la diferencia de energía entre este nivel que le permite salir del metal y lo que yo le puse, esa va a ser la energía cinética máxima. Y a la diferencia entre esta energía, que es la que le permite recorrer, la energía mínima, que es la que le permite recorrer o visitar cualquier ion, y la energía que le permite salirse del metal, a esa energía, de esa diferencia de energía, se la llama función trabajo. O sea, la función trabajo se mide en energía, en joule. Y cada metal tiene una función trabajo distinta, característica del metal. Entonces, claro, la energía cinética máxima que alcanza el electrón es justamente la absorbida menos la función trabajo. A ver si se siente alguien está ahí con el micrófono conectado. O sea, como dije antes, ¿no? La energía disponible, la máxima energía disponible por el electrón es la absorbida menos este nivel de energía que se denomina función trabajo. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Por otro lado, eso es en cuanto a los electrones del metal. Por otro lado, si uno revisa lo que dice el electromagnetismo, encuentra que la energía que transporta un campo electromagnético, es decir, que es proporcional a la intensidad de la luz, por definición de intensidad, se puede escribir como el campo eléctrico al cuadrado sobre esta constante, ¿no? Mu0 la permeabilidad magnética al vacío, C la velocidad de la luz. Este es un resultado del electromagnetismo que no tienen por qué acordarse o saberlo, o intentar deducirlo, eso me refiero a eso, ¿no? Lo ponemos así como sale del electromagnetismo. Y por otro lado, el electromagnetismo, lo que se deduce de ahí también, cuando uno tiene una fuente de onda, una fuente de luz, como podría ser una lamparita, que toda esa energía está uniformemente distribuida en el frente de la onda.
Entonces, estas dos cosas, que la energía es proporcional a la amplitud, al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico, y que esa energía está uniformemente distribuida en todo el frente de onda, son las hipótesis clásicas que vamos a utilizar para intentar explicar este fenómeno. Entonces, si eso es cierto, yo, mirando la fórmula anterior, voy otra vez a la hojita anterior, mirando esta fórmula y teniendo en cuenta que la energía cinética máxima ya sabemos que es la carga eléctrica por el potencial de frenado. Entonces de acá puedo despejar el potencial de frenado. El potencial de frenado va a ser la energía absorbida sobre la carga eléctrica menos la función de trabajo sobre la carga eléctrica, que es lo que viene acá. Ahora, como dije antes, si la energía absorbida, que es la energía que transporta la luz, que la absorbe el electrón, si esa energía absorbida depende, como dice la física clásica, de la intensidad de la luz, y nada más que de eso, resulta que el potencial de trabajo me va a quedar escrito dependiente de la intensidad, porque el potencial de trabajo, el potencial de stop, potencial de frenado, me queda como una función de la intensidad, porque trabajo, la función de trabajo depende del metal, pero es un número fijo, esto es un número fijo, quiere decir que el potencial de stop va a depender solo de la intensidad de la luz. Entonces, la predicción clásica me dice lo siguiente: si uno tiene una intensidad de luz I1, yo tengo que poner al cátodo, hacerlo negativo, 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 hasta que lo hago este valor negativo, por ejemplo le pongo menos 10 volt, y con eso logro que el electrón no salga expedido del cátodo. O sea, poniendo por ejemplo menos 10 volt, supongamos que este valor sea menos 10 volt, su energía cinética es cero. O sea, no hay intensidad luminosa. Ahora, si yo subo la intensidad de luz, esta curva corresponde a iluminar el cátodo con una intensidad I2, luz más intensa que I1. Bueno, según la física clásica, para esa intensidad mayor yo tendría que poner un potencial más negativo que antes para frenar el electrón y que no haya corriente, que la corriente sea cero. Eso es lo que dice la física clásica, sale de acá. El potencial del stop es una función que depende de la intensidad. El potencial del stop es el valor ¿no? Que depende de la intensidad. Con I1 es este valor. Con I2 es este valor. Pero lo que se mide no es eso. Lo que se mide son estas dos curvas verdes. Cuando uno levanta la curva, donde acá pongo la intensidad de corriente, acá pongo el voltaje que voy poniendo en el cátodo, resulta que cuando ilumino con I1, por ejemplo I1 es una intensidad muy débil, para que no pase corriente, o sea, para que el electrón no salga del metal o salga con energía cinética cero, para eso tengo que poner este valor de potencial de stop. El mismo que si yo ilumino con una luz más intensa. Recuerden que esto que está acá es proporcional a la energía cinética de los electrones. Porque con esto Lennart medía su energía cinética. Así lisa y llanamente, ya lo habíamos visto, ¿no? O sea que cuando ustedes leen B de stop o de frenado, están leyendo energía cinética. Entonces resulta que
uno dice, bueno, pero si le pongo, lo ilumino más fuerte, supongamos que al fotocátodo lo ilumino con una vela que la pongo a 3 metros. Uno dice, seguramente los electrones salen con poca velocidad. Y si en vez de con una vela que la pongo a 3 metros, lo ilumino con esta intensidad, por ejemplo, un reflector que lo pongo a 2 centímetros del fotocátodo, ahí nomás lo pongo, lo pego al tubo, uno esperaría que los electrones salgan con más velocidad, que sean más fuertemente golpeados, por decirlo de alguna forma. Bueno, esa es la idea que se tenía en la cabeza en ese momento, ¿no? Si yo ilumino al fotocátodo con un arco eléctrico, con la luz que produce un arco eléctrico que es recontra intensa, no sé, van a salir con mucha velocidad. Y si yo lo ilumino con un fósforo, que lo pongo a 3 kilómetros de distancia, y van a salir con poca velocidad. Y resulta que no. Que ese potencial de stop no dependía de la intensidad. Esto es lo que predice la física clásica. Es decir, esto sale enteramente del electromagnetismo clásico. Porque también está metido el modelo de metal de Drude, ¿no? Pero en el modelo de metal, vuelvo ahí, esta curva así, donde esto es el potencial electrostático, esto también es de la física del electromagnetismo, de la electrostática, digamos. Entonces ya vemos que la física clásica, por más de que se esfuerce, no podía explicar esta curva. La curva verde, que es la que se observa, ¿no? La que está punteada es la que justamente no se observa. O sea, la verde es la experimental. Acá lo que vemos es que el potencial del stop no dependía de la intensidad, como se ve acá. Acá en este gráfico yo estoy mandando al fotocátodo luz verde, por ejemplo. Y cuando le mando luz verde, más allá de la intensidad, la velocidad que adquieren los electrones, que está ligado con esto, es este valor, con luz verde. Si le mando luz azul, que tiene más frecuencia, la velocidad que adquieren los electrones es este valor, es más alta, porque la velocidad está ligada con el módulo del potencial del stop, es más alta. Y si le mandase luz ultravioleta, esto en vez de estar acá, estaría por acá atrás, sería más alto todavía. Entonces, experimentalmente se veía lo que ya les conté, que la velocidad del stop, es decir, la energía cinética del electrón, aumenta con la frecuencia con la que ilumino, no con la intensidad con la que ilumino, con la frecuencia. Entonces, eso ya hacía ruido porque la física clásica no me dice que V de stop depende de nu, me dice que depende de I, voy acá atrás, ¿no? Es esto. No me dice que depende de la frecuencia, me dice que depende de la intensidad. Donde la intensidad de la luz es la amplitud del campo eléctrico, ya lo vimos. Del campo eléctrico que forma la luz, ¿no? Bueno, pero además había algo más grave todavía, que ya lo había comentado así medio al pasar, que era el tema del tiempo de retardo. Pensémosla como siempre con los dedos. Si yo digo que, supongamos estoy pensando, porque cuando miro el modelo de metal que tengo, vayamos otra vez al modelo de metal, los electrones, estos de conducción que andan más o menos por acá, y que uno dice, bueno, para
uno puede pensar que están como atados a los núcleos, supongamos por fuerzas elásticas, supongamos que entre este electrón y este núcleo hay como una especie de resorte. Y yo para sacar el electrón afuera, expulsarlo, lo tengo que empujar, o mejor, tengo que ir, por ejemplo, lo que puedo hacer para sacarlo de acá es ir amacándolo, como cuando amaca un chico en la hamaca, que cada vez toma más amplitud el movimiento hasta que sale despedido, ¿no? Eso creo que lo entiende cualquiera, ¿no? Yo le voy dando energía al sistema, y si supongo, en el mejor de los casos, que el sistema guarda la energía que yo le doy, llega un momento que la energía se va a acumular y que el electrón tiene la suficiente velocidad como para contrarrestar la fuerza electrostática que le hacen esos iones. Eso es lo que se pensaba clásicamente. Entonces ellos pensaron, bueno, en algún momento quizás la energía que junte el electrón va a ser tal que le va a alcanzar para irse, abandonar al ion vecino, salirse del metal y producir corriente eléctrica. Bueno, la macada que le pego está relacionada con esto en el electromagnetismo. Está relacionada con esto, con la intensidad. Ahora, la intensidad está uniformemente distribuida en el frente de onda, ¿no? Es decir que, bueno, vamos a avanzar un poquito a ver si está el dibujo acá. Acá está el dibujo. Acá, para que lo entiendan mejor, yo hice lo siguiente. Van a ver que lo que les voy a decir es muy fácil. Por ejemplo, uno tiene una lámpara de 100 watts. Y supongamos que la lámpara, bueno, de acá salen ondas esféricas de luz, ¿no? Como cabe esperar, pues luz para todas las direcciones por igual. Está bien, para acá abajo no, bueno, pero supongamos una cosa ideal, ¿no? Que este bulbito sea esférico y emita luz para todos lados. Yo me puedo preguntar, en un metro cuadrado a 10 metros de la lámpara, ¿qué potencia llega si la lámpara es de 100 watts? Bueno, la potencia que llega son los 100 watts desparramado en toda la superficie de esta, ¿cómo se puede decir?, de esta esfera matemática que rodea la lámpara. O sea, en toda esa superficie de la esfera matemática que rodea la lámpara, como si fuese una superficie de Gauss que ustedes hacían en electricidad. En toda esa esfera hay 100 watts. Pero claro, esa esfera tiene una cantidad de metros cuadrados enorme, porque el radio de esa esfera son 10 metros, ¿no? Y la superficie de un casquete esférico es 4 pi por r cuadrado. O sea, 4 por 3, 12 por esto al cuadrado, o sea, por 100. 12 por 100 son 1200. O sea que todo ese casco esférico tiene 1200 metros cuadrados. Es decir, que los 100 watts quedan uniformemente distribuidos en esos 1200 metros cuadrados. Quiere decir que cada metro cuadrado tiene 1200 veces menos que 100 watts, ¿no? Bueno, no es difícil hacer la cuenta. Uno puede pasar estos watts a joule y descubrir que en un metro cuadrado de superficie, la energía que contiene ese metro cuadrado, que transporta ese casquete esférico de onda electromagnética, es este número.
O sea, 0,5 por 10 a la 18 electronvolt, enorme, parece gigante esto, ¿no? Bueno, esta es potencia. O sea, energía por unidad de área por unidad de tiempo. Si en vez de poner electronvolt hubiera puesto watt, podría poner también watt sobre metro cuadrado, ¿no? Electronvolt es watt por segundo, ¿no? Bueno, no importa las unidades. Esto es lo que llega, ustedes lo pueden hacer, la conversión, pasar de watt a estas unidades y ver que llega efectivamente esta cantidad a ese metro cuadrado. Pero resulta que, claro, el fotocátodo puede tener un metro cuadrado de tamaño, cosa que no es cierto. Los tubos eran chiquitos, tenían algunos centímetros cuadrados, pero no importa el tamaño físico del fotocátodo, lo importante es que el que recibe esa energía va a ser el electrón. Y el electrón tiene, por ejemplo, si uno piensa que el electrón, vamos a decir, en el mejor de los casos, tiene el tamaño del átomo, o sea que este átomo, el electrón anda por acá, y entonces la superficie que absorbe la luz no es todo esto, sino que va a ser el átomo. Cada átomo absorbe su luz que le llega y de ahí el electrón va a ser arrancado o no. Bueno, si uno hace la cuenta, cuánta luz, cuánta potencia llega a un área que corresponde al área del átomo. El átomo tiene un diámetro de 10 a la menos 10 metros, más o menos. Cuando uno hace esa cuenta, encuentra que le da esto: 0,004 electronvolt cada segundo. O sea, cada segundo llega esta energía, 0,004 electronvolt. Pero resulta que cuando uno mide la energía cinética del electrón que es expulsada en ciertos metales, por ejemplo, en algunos metales esa energía vale 2,25 electronvolt. Supongamos que esto sea válido para el sodio, o sea, si yo pongo un cátodo de sodio, por ejemplo, si este material es sodio, yo veo, cuando mido, veo que los electrones salen con esta energía. Y digo, la pucha, pero ¿cómo puede ser? Y salen inmediatamente. Apenas llega la luz acá, salen con esta energía. Según la física clásica, para recolectar 2,25 electronvolt, si cada segundo llega a esto, necesitaría 60 segundos, porque 60 multiplicado por esto me da 2,25. O sea, desde que yo prendo la lámpara hasta que yo veo que pasa corriente, tendría que pasar un minuto. Un minuto. O sea, un minuto tardaría en recolectar esta energía. Y estoy suponiendo las mejores condiciones. Estoy suponiendo que, bueno, el electrón tiene el tamaño del átomo, entonces es grande, es grandote como el átomo, y absorbe toda la energía que le llega. Esa es una suposición que estoy haciendo. Pero yo sé que el electrón es mucho más chico que el átomo, o sea que acá, lo que puse acá es enorme, el electrón es casi puntual. Entonces, ¿qué pasa acá? Y el asunto vino de suponer que toda la energía estaba desparramada uniformemente en todo el casquete esférico ¿no? En todo el frente de luz, el frente esférico de luz, estaba uniformemente desparramada. Quiere decir que si yo tomo un puntito de ese frente, que es la luz que toma un átomo, un puntito, en ese puntito no puede haber mucha cantidad de energía, si está desparramada uniformemente, ¿no? Bueno,
No sé si alguien quiere preguntar algo. Si esto más o menos se entiende. Recuerden que estamos con la hipótesis clásica de pensar, bueno, es como si fuese una hamaca, yo le voy dando energía, el electrón la va acumulando. Si suponemos el mejor de los casos, un electrón del tamaño del átomo, el mejor de los casos, que cada vez que recibe energía la acumula, la guarda, podría ser que no, podría ser que recibe y la libera enseguida. Bueno, supongamos que no, que la guarda. El mejor de los casos me da 60 segundos. Pero cuando yo prendo la luz verde a 10 metros del fotocátodo, la emisión es prácticamente instantánea. Con luces ultra débiles, el retardo debería ser mayor. Porque cuando se hizo este experimento, no se podía medir el retardo, no estaba la electrónica tan avanzada como para medir tiempos de retardo muy pobres. Pero se estimó que si había un retardo tenía que ser menor en el microsegundo. Cuando se utilizó una luz más débil todavía, que uno dice, bueno, el retardo debería ser, si la luz es más débil, tendría que pasar, yo tendría que esperar mucho más tiempo hasta que se produzca el efecto fotoeléctrico. Sin embargo, era casi instantáneo, o sea, prácticamente no había retardo, seguía siendo menor al microsegundo si había algún retardo, ¿no? Por el seteo experimental me permitía asegurar que, bueno, que más de un microsegundo de retardo no podía haber. Bueno, entonces acá la cosa se empezó a complicar en serio, porque entonces, ¿qué es lo que estoy razonando mal? Además estoy poniendo, vuelvo a repetir, el mejor de los casos, ¿no? Se sabía que el electrón 10 a la menos 10 metros era el átomo, pero el electrón era mucho más chico. Bueno. Entonces, como bien le puse acá, la hipótesis clásica no podía explicar ni la dependencia del potencial de frenado con la frecuencia, sino que decía que ese potencial de frenado dependía de la intensidad. Recordemos que el potencial de frenado es la energía cinética de los electrones. Y otra de las cosas que no podía explicar ni por casualidad era el tiempo de retardo, que prácticamente no existía. Después uno puede hacer el experimento hoy en día donde hay electrónica suficientemente precisa y puede medir un tiempo de retardo, voy a la hoja anterior, que corresponde al tiempo que tarda la luz en viajar de acá hasta acá. Ese es el tiempo de retardo. Eso se puede medir, pero eso es del orden más abajo de los microsegundos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué propone Einstein? ¿Qué es lo que hace que él después gane con esto el premio Nobel, ¿no? Lo que propone es una cosa bastante atrevida, que es decir, bueno, que en el frente de luz la energía no estaba uniformemente distribuida, sino que estaba desparramada en porciones bien localizadas, que él llamó cuantos de luz o cuanto de luz. Que más adelante, no sé si algunos años más adelante, recibió el nombre de fotones, eso, que como lo conocemos hoy en día. Y él dijo que la energía de ese cuanto de luz, que yo acá directamente le puse energía de fotón, es la constante de Planck por la frecuencia de la luz. Es decir, que la intensidad de la luz estaba cuantificada de alguna manera, porque la intensidad, es decir, la energía, es el número de fotones por la energía de un fotón. Si yo tengo 10 fotones y cada uno tiene un joule, la intensidad de esa luz son 10 joules. Y
también supuso que cada electrón que estaba ligado con la red cristalina iba a absorber completamente esta energía, siempre y cuando esa energía sea mayor a la función de trabajo. O sea, absorbía todo o no absorbía un pito, pero absorbía todo siempre y cuando la energía que uno le mandaba fuese mayor a la función trabajo. Entonces acá está en este dibujo lo que yo quise poner es la diferencia entre la hipótesis de cuantificación de Planck y la de Einstein. O sea, primero que Planck no cuantifica la luz. Lo que cuantifica es la energía que absorbe o liberan los osciladores armónicos. Está bien, en el cuerpo negro esa energía va a parar adentro de la cavidad. Es decir, esa energía constituye la luz que hay adentro de la cavidad. Entonces la intensidad de esa luz está cuantificada, pero en ese sentido. Pero si uno agarra un poquitito de luz, ahí va a tener poquita energía. Si uno agarra menos cantidad de luz, tiene menos energía. Y uno puede en realidad agarrar un puntito de luz y no tener prácticamente nada de energía. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Es como decir, bueno, supongamos que yo agarro, pensemos en este ejemplo que se me ocurrió ahora. Tengo un tacho con agua y lo voy llenando al tacho con vasos de agua. Entonces cada vaso de agua es un cuanto de agua. Bueno, yo voy llenando el tacho y lo lleno el tacho. Obviamente que la energía que está ahí adentro del tacho, por ejemplo, lo hice con 100 vasos de agua, o sea, son 100 cuantos de agua. No puede ser 100 y medio, porque yo supongamos que el agua la puedo meter de a vasos, no puedo meter medio vaso de agua. Entonces, la energía ahí adentro es múltiplo de algo, o sea, de un vaso de agua. Por ejemplo, 100 vasos de agua. Pero claro, eso es como yo puedo meter la energía dentro de la cavidad. Pero para sacarla de ahí, o sea, la energía que sale de la cavidad, puede ser cualquier cosa. Puede ser un tachito, puede ser una tapita de cerveza de agua, y eso ya no es un vaso. Entonces, ese volumen de luz que hay adentro del cuerpo negro, es decir, el agua que hay adentro del tacho, es cierto que está cuantificada, pero no está granulada, porque yo puedo de ahí, cuando sale la luz, cuando viaja, respeta el electromagnetismo, su energía se desparrama uniformemente en toda la luz, como se ve acá, queda desparramada uniformemente. Uno tiene una intensidad determinada y acá tengo más intensidad. Por ejemplo, acá tengo un joule y acá tengo 10 joules. Pero esos 10 joules siguen estando uniformemente desparramados. Quiere decir que si yo tomo una porción muy chiquitita de esta luz, tengo poquita energía, la cantidad que yo quiera. Pero Einstein no lo pensó así. Lo pensó como si fuera que estuviese granulada. Entonces acá tengo una cierta intensidad. Por ejemplo, como antes, no sé, 10 joules. Lo tengo desparramado en cierta cantidad de puntitos. Y cuando yo tomo algo de energía, o tomo un puntito, o no tomo nada. Supongamos que sean granitos de energía. O tomo un grano, o no tomo nada. Si yo aumento la intensidad y no cambio la frecuencia, porque esos granos tienen una energía que depende de la frecuencia, como ven acá. O sea, fijada la frecuencia, el grano tiene una cierta energía, por ejemplo, un joule. Si yo no cambio la frecuencia y aumento la intensidad de la luz, lo que aumenta es el número de granos de energía. Por ejemplo, si cada granito es un joule
y esta luz tiene una intensidad de 100 joules, acá tengo 100 granos. Pero si ahora la intensidad es de 1000 joules y tengo 1000 granos. Pero otra vez, cuando yo voy a quitarle energía o recibir energía de esa luz, no recibo cualquier cantidad, recibo un joule siempre, tanto acá como en este caso. Porque yo recibo energía cuando me pega este grano, cuando alguno de estos granos me pega a mí. Entonces, como cada grano transporta un joule, tanto acá como acá me va a pegar y me va a ceder, por ejemplo, un joule. ¿Está bien? Entonces es como decir, bueno, si vamos al caso anterior, acá, es como decir, no está desparramada la energía, está granulada y hay energía, granos de energía que tienen 2,25 electronvolt. Cuando ese grano salió de acá y llegó y pegó acá, que para hacer este camino tardó lo que tarda la luz en recorrer 10 metros, es decir, nada, veo que el electrón es expulsado, o sea, aparece el efecto fotoeléctrico. Entonces la granulación permitió zafar de el tiempo de retardo, que no se mide ningún retardo. Apenas uno prende la lámpara, aparece el efecto fotoeléctrico. Entonces eso lo explicó genialmente Albert Einstein, por esto le dieron el premio Nobel, suponiendo que la luz ya no se cumple el electromagnetismo clásico, sino que la luz está compuesto, o su energía, si quieren, está granulada. Está bien, tanto este rayo de luz como este está cuantificado. No sé, puede tener 100 joules o puede tener 1000, no puede tener 100,4 porque no hay granos de 0,4 joules. O sea, sigue habiendo una cuantificación como en el caso de Planck. Pero a diferencia del caso de Planck, es que en el caso de Planck esa energía está uniformemente desparramada y acá está concentrada en granos. Bueno, o sea que con eso zafé, pude explicar que no existe tiempo de retardo, pero también con eso y esta otra parte, yo puedo explicar que el potencial de stop depende solo de la frecuencia. Vamos a ver. No, a ver si está. Depende solo de la frecuencia. Porque como antes, la energía cinética se podía poner como la energía absorbida menos la función trabajo. Revisen eso, está al principio de todo. En la física clásica, la energía absorbida dependía de la intensidad de la luz. Pero acá depende de la frecuencia, es un número multiplicado por la frecuencia. Y listo, ¿no? Porque ¿qué más hay que decir? Donde es obvio que si es así, este puntito, que es el potencial, la frecuencia, por ejemplo, para el calcio, necesito más frecuencia para que su energía cinética sea cero. ¿Está bien? En el rubidio necesito menos para que su energía cinética sea cero. O sea, otra vez, la energía cinética va a depender de la frecuencia y no de la intensidad. En esta cuenta no aparece la intensidad de la luz, aparece la frecuencia. Y si este número, perdón, ahí aparece la flecha.
Si este número es una constante, como se ve en las medidas experimentales, bueno, efectivamente para cada metal voy a tener una recta, pero la pendiente es la misma porque es este número. Voy a tener distintas ordenadas al origen. Sí, está bien, que la ordenada al origen es la función trabajo, y eso dijimos que cada metal tiene una función trabajo característica. Pero está bien, si reproduzco esta curva, obviamente esto que está acá, para el calcio se toma este valor, para el bario toma este, para el potasio toma este, el sodio toma este, el rubidio toma este. Pero la pendiente, que es el alfa, es la misma. Cuando midieron la pendiente, oh sorpresa, encontraron que es la constante de Planck, la misma que aparece en el cuerpo negro. Es decir, que efectivamente la energía que transporta el cuanto de luz es la constante de Planck por la frecuencia. Es la constante de Planck por la frecuencia, que es lo que hemos puesto acá. Una constante por la frecuencia. Esta constante es la constante de Planck, la del cuerpo negro. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, uno puede pensar que está bien, que la hipótesis de Einstein no contradice a la de Planck, o no contradice a una parte de la hipótesis de Planck, porque Planck dice, bueno, la energía está cuantificada, vale, por ejemplo, 100 joules. Bueno, si uno la piensa así, como formada por granos de un joule, tengo 100 granos, son 100 joules. Pero lo que ni siquiera se plantea Planck es el hecho de que no solamente hay una cuantificación en ese sentido, que es múltiplo de algo, sino que también hay una cuantificación en el sentido de que la porción está localizada en puntos, que no está desparramado en todo el espacio. O sea, esa es la diferencia, o una de las diferencias fundamentales, ¿no?, entre una cuantificación y la otra. Bueno, resulta que se pueden hacer experimentos donde uno puede controlar el tiempo de retardo, que hoy en día es fácil de medir, suponiendo que la luz esté compuesta por partículas. Es como decir, bueno, de acá de la lámpara salen granos de arena, y esos granos son los fotones. Y las ondas electromagnéticas, que yo estudié en electromagnetismo, ¿dónde está? Bueno, después hablaremos de eso. Pero lo que está mostrando el efecto fotoeléctrico es que la luz se está comportando como una partícula, y uno puede hacer un experimento ahora con la tecnología y ver que efectivamente, si uno considera que son granos de luz, puede controlar un tiempo de retardo, o sea, el tiempo entre que yo prendo la lámpara y en el que aparece el efecto fotoeléctrico, que lo puedo poner como dependiente de el tamaño del fotocátodo. Entonces, de esta forma, por ejemplo, yo puedo conseguir tiempos de retardo superiores a los que predice la clásica para la misma intensidad de luz, ¿no? O sea, la clásica predice, por ejemplo, 60 segundos para acumular energía. Ya sabemos que la predicción es incorrecta, pero yo podría, con la hipótesis de Einstein, suponiendo la luz granulada, o la intensidad de la luz granulada, generar tiempos de retardo aún mayores. Bueno, acá más o menos está contado en qué consiste esto, porque está bien, el tiempo de retardo es proporcional a la probabilidad del impacto.
si es alta la probabilidad de que un fotón impacte contra cualquier átomo del fotocátodo, bueno, si es alta la probabilidad, quiere decir que el tiempo de retardo es chiquito. O sea, la probabilidad es la inversa del tiempo de retardo. Pero uno puede ver que la probabilidad del impacto depende de las áreas A1 y A2, o sea, el área A1 es el área del fotocátodo y el área A2 es el área de toda esta esfera matemática, que obviamente esa área depende de la distancia a la que se encuentre el fotocátodo de la lámpara. Depende del cociente de áreas. Uno sabe que si el cátodo es más grande, piénsenlo así, si A1 es un número, ocupa más, este parche es más grande y tengo más probabilidad de enganchar un fotón que sale de acá. Y si tengo más probabilidad, quiere decir que apenas prendo la lámpara, seguramente se va a producir el efecto fotoeléctrico, ¿no? O sea que si aumento a 1 tengo más probabilidad. Si aumento a 2 es al revés, ¿no? Y también aumenta la probabilidad de impacto si yo aumento el número de fotones. Y sí, obviamente, si yo en vez de tirar de acá, salir 10 fotones, desparramarse para todos lados, salen trillones de fotones, seguro que alguno va a venir a parar a 1. Ahora, el número de fotones uno lo podía pensar como la intensidad dividido h nu, porque esta es la energía del frente de onda. Por ejemplo, la energía del frente de onda son 100 Joule y cada fotón tiene un Joule. Bueno, quiere decir que voy a tener 100 fotones, ¿no? Bueno, o sea que, como bien puse acá, el tiempo de retardo depende de la frecuencia y no de la intensidad ni nada de eso. Y también depende, como bien se ve acá, del cociente de áreas. Pero supongamos que esto yo lo mantengo fijo. Yo puedo cambiar el tiempo de retardo cambiando la frecuencia. Y bueno, según la clásica, si la energía es muy alta, el retardo debería ser muy pequeño, porque si la intensidad de luz, acá tenemos que poner intensidad. La intensidad de la luz es muy alta. Bueno, el retardo es pequeño, según la clásica, porque si yo le mando mucha energía, voy a tardar menos tiempo en juntarla y producir el efecto fotoeléctrico. Y si tiene razón Einstein, ese retardo no va a tener que ver con la energía, sino con la frecuencia. O sea, en el caso de Einstein, con la misma intensidad de luz, pero con pocos fotones, o sea, la frecuencia muy alta, el retardo podría ser alto, porque al tener pocos fotones acá, supongamos que de acá salgan 2 fotones, puede salir para allá, para allá, para allá, para allá. Bueno, salen de a 2, sale uno para acá, el otro para acá. Bueno, no le pegué a uno, ¿está bien? Ahora vuelven a salir, bueno, sale uno para acá, otro para acá, tampoco le pegué, o sea, sigue pasando el tiempo y yo sigo sin pegarle a uno, al cátodo este. ¿Está bien? Entonces, con la misma intensidad de luz, pero muy pocos fotones, es decir, eso se logra, la misma intensidad de luz, muy pocos fotones, se logra con una frecuencia muy alta. Miren esta fórmula, ¿no? Si yo tengo que esto vale 100, para fijar algo, y supongamos que h valga 1. Si esto vale 100 y la frecuencia vale 1, tengo 100 fotones.
Si esto vale 100, la misma intensidad, y subo la frecuencia y la frecuencia vale 100, tengo un fotón. Entonces, pocos fotones se logran manteniendo la misma energía, pero con frecuencia más alta. Ahora, si yo tengo pocos fotones, seguramente el tiempo de retardo va a aumentar, porque baja la probabilidad de que un fotón le pega al fotocátodo. Ese es en el caso de Einstein. Y en el caso clásico no. Si yo tengo energía alta, el retardo debería ser más pequeño, depende de la intensidad de la luz. Porque acá no se habla de cantidad de fotones, digamos. Entonces hay como maneras de probar, de testear si lo que sale de acá está granulado o si es continuo, como lo predice el electromagnetismo. Bueno, ya casi terminamos. Pero bueno, uno podría preguntarse, sí, pero yo cuando vi óptica física vi la luz como una onda electromagnética y más, con eso explicaron interferencia y difracción. ¿Y entonces en qué quedó todo eso? ¿Dónde está la onda electromagnética si ahora me dicen que la luz no es una onda, es una partícula? Bueno, acá empiezan los problemas. Acá empiezan los problemas. El problema es más complicado, pero Einstein, que obviamente sabía todo, que iba a venir toda esta parte problemática, intentó una primera explicación. Dijo, bueno, puede ser que la luz tenga una naturaleza dual y que la partícula, o sea, el cuanto de luz, y la onda, y la onda lo que marca es la probabilidad de encontrar a la partícula en tal lugar. Entonces el campo electromagnético que vos viste en óptica estaría ahora dando, en realidad, no lo dije bien, en realidad estaría dando proporcional al número de partículas que yo puedo encontrar en ese lugar. Sería eso. O sea, el módulo de esa onda sería como proporcional al número de fotones que se genera en ese lugar, por donde pasa la onda. Entonces están las partículas y está la onda. Bueno, acá empiezan los problemas porque esto no queda así. Como vamos a ver la próxima clase, hay un experimento más que refuerza más la idea de que la luz es una partícula encima, ¿no? La refuerza más. Entonces aumenta más la necesidad de tratar de compatibilizar esas dos visiones, ¿no? ¿Onda o partícula? ¿Qué es la luz? ¿Onda o partícula? Porque la luz, desde que la gente pensó en la luz hasta estas épocas, primero Newton la pensó como onda, Huygens como partícula, el otro como onda, el otro cosa, fue saltando una cosa a la otra. Bueno, la clase que viene vamos a ver ese otro experimento y ya vamos a entrar a preguntarnos o tratar de ver esta cuestión de que hay fenómenos que no son tan sencillos de comprender, en el sentido de decir, bueno, o es una cosa o es la otra, ¿no? Y hay que empezar a pensar en otros comportamientos que a nuestra mente nos resultan más extraños, como si un comportamiento dual es una onda y también es una partícula. Bueno, pero por ahora vamos a dejar esto acá. Terminamos con el efecto fotoeléctrico. Esta última hoja, si quieren, no importa. Lo importante es que, bueno, la parte experimental, lo que se midió, en qué consiste el efecto fotoeléctrico, las curvitas que se midieron y cuál es la explicación que da Albert Einstein, ¿no? Una cuantificación
que en algunos aspectos parecida a la de Planck, pero en otros aspectos totalmente distinta a la de Planck, no tiene nada que ver con la de Planck. Einstein no solamente cuantificó la energía de la luz, Planck cuantificó la de los osciladores armónicos, Einstein la de la luz, pero no solamente la cuantificó, la granuló, por decirlo de alguna forma, ¿está bien? Y eso que mencioné en estos últimos 5 minutos son los conceptos importantes que tiene esta clase. Bueno, yo voy a dejar acá.